Ya. Buenas tardes a todas, todos y todos. Mi nombre es Isabela Castillo y les doy la bienvenida a la tercera sesión del ciclo de reflexión y autoformación feminista organizado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Para quienes nos ven por primera vez, les contamos que este ciclo de reflexión se enmarca en el aniversario número 30 de la Red Chilena. Una de las labores más importantes en estos 30 años haciendo red ha sido la generación de conocimiento a partir de la experiencia y el activismo político feminista. A lo largo de su trayectoria, la Red Chilena ha buscado contribuir a ampliar los límites de lo que se entiende por violencia hacia las mujeres, visibilizando sus diversas manifestaciones y ámbitos de producción y reproducción, a la vez que relevando la resistencia histórica de mujeres y feministas. En este sentido que en este ciclo, que ya llevamos 3 sesiones, como dije al principio, iniciamos primero abordando la noción de violencia hacia las mujeres desde una perspectiva estructural. Si no vieron esa sesión, que fue hace 2 lunes atrás, pueden encontrarlo en nuestro Facebook. Y en este marco es que hoy abordaremos el extractivismo, su relación con la violencia hacia las mujeres, entendiendo que este es uno de los componentes que sostiene y reproduce dicha violencia, en tanto estructura relaciones de producción y relaciones sociales, por consiguiente. Para ello, hoy nos acompaña Francisca Fernández, antropóloga, doctora en estudios americanos, docente investigadora de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios y del Comité Socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, junto a Francisca Barriga, investigadora y economista de Fundación Sol. Bueno, para esta sesión les cuento que primero ambas invitadas nos expondrán un poco respecto al tema y que mientras están dando la transmisión pueden hacernos preguntas, yo se las haré llegar a ellas, así que cualquier duda déjenla en los comentarios y eso, les doy la palabra a ustedes, a Francisca Fernández primero. Hola, bueno, muchas gracias Isadora por la presentación y muy contenta de compartir con Francisca, sobre todo porque tengo un profundo respeto del trabajo de la Fundación Sol, de ella, de la Andrea, y para qué decir el trabajo de la red, que creo que es un referente muy importante en este ejercicio de visibilizar las violencias estructurales, desde todo el trabajo que han hecho sobre el machismo mata, hasta el libro en que tuve también el honor de participar, que fue justamente sobre violencias estructurales y que me tocó abordar el tema del extractivismo, donde también, por ejemplo, trabajaron compañeras de Anamuri, que aprovecho de saludar, y de la Marcha Mundial de Mujeres. Bueno, y haciendo esta relación, y hace 2 semanas también pude ver a la Elena con Luna haciendo esta genial caracterización de la violencia estructural, que nos permite además, creo, algo muy importante y que en el fondo también se vincula con el trabajo que ha hecho la red en su periodo de campaña justamente contra esta violencia, es que ya hace bastantes años se ha ido articulando entender la multidimensionalidad en que se expresan las violencias estructurales, donde una de esas multidimensionalidades sin duda es el extractivismo. Entonces estamos en un contexto de violencia, de precariedad, y hoy, más que nunca, frente a todo lo que hemos visto de los asesinatos, el asedio y la criminalización, un racismo estructural, que se imbrican y tienen relación histórica que ya sabemos, capitalismo, patriarcado, colonialismo. Y en esa relación yo creo que es súper importante señalar que nuestra faceta del capitalismo no es igual a otras economías del mundo, sino que está sostenida desde la impronta de la invasión colonial hasta hoy en día del extractivismo, que es la extracción de los bienes comunitarios, prefiero llamarlo así, en vez de recursos, materias primas, hacia la venta de los mercados internacionales, y en ese sentido, basado en el despojo, la contaminación de los territorios, versus la ganancia y el sostén de los privilegios de estas grandes economías y de los grandes conglomerados, los commodities. Entonces, yo creo que lo importante acá es decir que el extractivismo ha sido una lógica de política del despojo histórica, que ha estado situada en la destrucción, la contaminación, pero algo súper importante también, la desterritorialización de los pueblos, o sea, la pérdida del vínculo territorial, tanto por el despojo como también por la degradación de los ecosistemas, afectando
no solo la vida de la naturaleza, sino también las formas de habitar que hemos tenido los pueblos en este ámbito. Y en ese sentido me parece súper importante decir que esta política del despojo del territorio en las mujeres y la disidencia sexogenérica ha operado mucho también en la misma lógica de nuestros despojos corporales. Y en ese sentido, bueno, lo hemos conversado varias veces, pero una de las cosas importantes es que el extractivismo se sostiene sobre todo a través de dos pilares: una modernidad hegemónica y una mirada o una impronta colonial, que hicieron que la naturaleza fuera observada primero como un objeto a explotar, como una mercancía, pero que también después es visto como un objeto de consumo, de contemplación. Alguna vez lo hemos hablado. El turismo extractivista, por ejemplo, tiene la lógica de proteger entornos naturales porque son bellos para la contemplación y no por su condición territorial de construcción identitaria, de restauración, de mantención de equilibrio ecosistémico. Pero además en esta relación de explotación hay una analogía muy potente generada, podríamos decir, por una dualidad opresora en que naturaleza se vinculaba a lo caótico, a lo salvaje, a lo femenino, versus en esta dualidad opresora la cultura, la civilización, lo masculino y el espacio de la razón como su polaridad. Pero además, lo complejo de esto es que también las feministas hemos tenido que, por una parte, dar cuenta de esta construcción histórica de la relación de naturaleza-mujer en su condición de opresión, por una parte, dar cuenta de las relaciones también históricas de los pueblos originarios, afro, migrantes, sectores populares, campesinos, que la mujer tiene un rol muy protagónico en la mantención de la naturaleza, y al mismo tiempo tenemos el desafío de desnaturalizar la naturaleza, entendiendo que la naturaleza en sí es una construcción desde la diversidad. La biodiversidad es parte constitutiva, y en ese sentido, bueno, yo me imagino que ustedes han escuchado a la Brigitte Baptiste cuando dice que la naturaleza es queer, entendiéndolo, bueno, desde nuestras claves, es que hay diversidades. No existe el monocultivo en la naturaleza, no existe el discurso hegemónico de una unidad imponiéndose sobre las otras como base de homogenización. Obviamente que hay tensiones, controles, dominio, pero es interesante pensarlo desde el espacio plural. Entonces ahí está todo el ejercicio. Y en ese sentido, en esta dualidad opresora, naturaleza, mujer, como también nuestros cuerpos de mujer y disidencia hacen lo mismo, vemos que hay una relación que, bueno, ya lo he dicho en otras veces, de que si históricamente la contradicción era capital versus trabajo, las feministas vamos colocando capital versus vida, y desde la lucha socioambiental vamos colocando la tensión capital versus naturaleza. Entonces, bueno, quizás para ir redondeando, una de las cosas importantes acá es que dentro de los feminismos territoriales, comunitarios, populares, campesinos, se va instalando en la necesidad, la de si fue esta asociación de la explotación de la naturaleza, la extensión de la explotación hacia nuestro cuerpo, también la posibilidad de la resistencia y la construcción de alternativas desde ese mismo lugar, asociando cuerpo, territorio y tierra. Entonces, el cuerpo-territorio es nuestro primer espacio, como decía la feminista comunitaria, de soberanía. La primera soberanía territorial que tenemos que luchar es por nuestras corporalidades, entendiendo que nuestros cuerpos, territorios también son arraigo, son comunidad, son raíces, versus la forma que se ha construido en esta relación cuerpo-tierra-territorio de cuerpos racializados, apropiados y desposeídos por el extractivismo. Ahí vemos la megaminería en el norte, en el centro el agronegocio, en el sur forestal, la represa, la hidroeléctrica de paso, la solvenicultura, en algunos territorios confluyendo todo lo anteriormente que acabo de señalar. Entonces, ya con esto voy a ir como terminando la idea y bueno, ahí vamos dialogando. Esta idea de que en el fondo el extractivismo se constituya, además de economías masculinizadas, bajo hegemonías espaciales masculinas también, donde hay una suerte de dicotomía geográfica. Ahí yo recomiendo leer a las compañeras geógrafas, la Geobruja en México, el colectivo Geografía Crítica en Ecuador, o el colectivo Geografía Crítica Claudia Mijo, acá de Santiago, tienen harto que aportar. Por ejemplo, son esta idea de cómo también el extractivismo genera patrones espaciales masculinizados, que además son patrones como universales, pensándose, por ejemplo, en ciudades extractivas tan potentes como Calama, en que la socialización, el espacio público, fuertemente de una masculinidad, además, ojo, hegemónica, pero además donde en esa dicotomía geográfica, por ejemplo, las mujeres nos sentimos en una situación de riesgo versus donde hombres no se sentirían así.
Y yo creo que ahí uno de los elementos fundamentales de esta dicotomía geográfica y hegemonías espaciales, por ejemplo, es la megaminería en general, y así de manera dramática, por ejemplo, en la minería ilegal de la Amazonía en Venezuela, en Brasil, en Perú, Madre de Dios, por ejemplo, que esa hegemonía espacial se convierte en una violencia espacial, donde, por ejemplo, con la instalación de la minería ilegal aumentan las violaciones y las violencias a las mujeres, las disidencias y las niñas. Así que bueno, eso podría decir como una suerte de caracterización en esta primera lectura sobre extractivismo, relación con la economía y con el territorio y la geografía. Eso. Gracias, Francisca. Entonces, bueno, eso vendría a ser una primera mirada respecto al extractivismo y me gustaría si Francisca Barriga nos pudiese complementar un poco respecto a cómo bueno, desde la perspectiva de la economía feminista y cómo los cuidados se relacionan en este sentido con el extractivismo, con nosotras las mujeres, desde esa perspectiva. Sí, hola Isadora, hola Francisca. Bueno, muchas gracias por la invitación. También destacar muchísimo toda la labor que hace la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Ha sido, bueno, muchos años de un trabajo muy necesario, así que yo admiro mucho su trabajo y desde Fundación Sol también les queremos agradecer la invitación. Y bueno, en verdad también agradecerte, Francisco, por al menos estos primeros minutos de tantas claridades, tantas verdades también. Es complejo poder hacer como un análisis o sea, que por una parte es tan profunda, pero también que nos aclara muchas cosas. Así que eso. Bueno, por mi parte, pensando en la economía feminista, tratando de hacer como también entregar ciertas claridades principales, ¿cierto? Una de las primeras cosas que podríamos decir es que desde aquí se hace un ejercicio esencial de desmercantilizar la disciplina, ¿cierto? O sea, desmercantilizar el análisis desde el cual se observan los procesos sociales. Entonces, se traslada el foco de análisis desde los mercados hacia todas aquellas actividades y labores que sostienen la vida, que por lo general se encuentran invisibilizadas en los espacios privados y, por lo tanto, principalmente en los hogares. Y un poco ligando con lo que comentaba Francisca, este cambio de foco se explica principalmente porque se comprende que este sistema actual de producción capitalista, ¿cierto?, solamente se puede sostener a sí mismo a través de un ataque permanente a la vida humana y no humana. Como decía Francisca, esto se explica por el conflicto capital-vida, ¿cierto? Ya no es solamente el conflicto capital-trabajo, sino que es un conflicto mucho mayor, mucho más sistémico, mucho más global. Como claramente Francisca nos comentaba, el ataque a la vida no humana la vemos claramente a través de una destrucción cada vez más voraz de nuestros ecosistemas, a través de la producción extractivista. Y por otra parte, el ataque a la vida humana se observa de muchas maneras, pero principalmente lo podemos ver a través del ataque a las condiciones de trabajo, y acá nosotros hacemos hincapié, ¿cierto?, a las condiciones del trabajo no remunerado. Entonces, teniendo en cuenta este conflicto, es que se hace muy evidente lo fundamentales que son las labores de cuidado para la sostenibilidad de la vida, entendiéndolos como procesos que son imprescindibles para que la vida funcione el día a día. Como dice Amaya Pérez Orozco, que es una economista feminista española, los cuidados finalmente son el proceso de reconstrucción cotidiano del bienestar físico y emocional. Y bueno, si lo vemos en este periodo de crisis, ¿cierto? Esa es en el fondo, lo central y lo fundamental es que son los cuidados se hace también más evidente. Es decir, no son las transacciones dentro del mercado bursátil, no son los procesos productivos, entre comillas, ¿cierto? Porque todos estos conceptos hay que cuestionarlos, pero no son los procesos productivos extractivistas los que te van a generar, ¿cierto?, un crecimiento efectivo, porque también hay que cuestionar todos
todos esos conceptos, ¿no? ¿Por qué estamos buscando crecimiento? Existe efectivamente el crecimiento, sino que lo que realmente hay que ver es aquellas labores que están sosteniendo la vida y al final las labores que paradójicamente son desvalorizadas y son feminizadas, como las labores de salud, de limpieza, de higiene, las labores de educación, ¿cierto? Finalmente van a ser los trabajos que vamos a conseguir como los socialmente necesarios, ¿cierto? Ya no van a ser estos otros procesos que paradojalmente la economía y hablo desde la economía feminista, pero por supuesto que todas las otras disciplinas muchas veces se han focalizado que es en estos procesos de mercado. En ese sentido, nosotros también para un poco ir cerrando y ir avanzando en el diálogo, pero nos preguntamos, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a que todos los procesos que efectivamente están pudiendo sostener la vida, la cotidianidad, son desvalorizados y permanentemente atacados? Y esto se explica, ¿cierto?, por evidentemente elementos históricos que nos dicen que este sistema de producción necesitó desde un comienzo, y hay varias autoras muy, muy interesantes que podemos ver como, bueno, desde Silvia Federici, Mies, etcétera, pero que nos plantean que este sistema necesitó desde un principio una separación forzosa entre las labores productivas y las labores reproductivas, basados en la división sexual del trabajo. Y justamente esta división forzosa y ficticia estaba pensada para excluir a las mujeres de los procesos de las áreas monetarizadas, porque identifica todo el valor que se está generando dentro de esta área. Por lo tanto, hay que comprender en una primera instancia que todos estos procesos, y es ficticio porque justamente todas estas labores que se están generando dentro de los hogares, principalmente en los procesos de cuidado, son una parte fundamental de la producción capitalista. Y eso se puede ver al menos en 3 procesos interconectados, ya que, primero, como es fundamental, sí, básicamente porque se está generando la mercancía más importante para el sistema capitalista, que es la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y esa producción se ve al menos traducida en 3 procesos que están interconectados. En una parte, las actividades que regeneran al trabajadora fuera del proceso de producción y que le permiten regresar a él. Es decir, todas las labores de poder recibir una comida, una cama para dormir, los cuidados también psicológicos y emocionales que requiere un trabajador o una trabajadora para volver al mercado laboral. Por lo tanto, se trata de eliminar este concepto de hombre champiñón, ¿cierto?, que aparece mágicamente en el mercado sin necesidad de cuidado, completamente independiente. Por lo tanto, se mete el concepto de interdependencia. Por otra parte están las actividades que mantienen y regeneran a las personas no trabajadoras, entre comillas, que son niñas, ancianos, ancianas, personas con discapacidad, desempleo, y finalmente una bastante clave, ¿cierto?, que es reproducir a nuevos trabajadores, es decir, a través del parto. Por lo tanto, ya para ir cerrando esta primera parte, al observar todo el valor que se está generando acá, que nos está llevando en general a las mujeres a posiciones de vulnerabilidad y precarización, tanto dentro como fuera de los mercados, porque estamos haciendo doble, triple jornada a través también de una violencia sistémica y simbólica permanente, ¿cierto? Es que al final las respuestas necesariamente se tornan en un carácter sistémico, porque si constatamos que todas estas labores son parte fundamental de una cadena de cuidado y que existe mucho valor, ¿será suficiente, por ejemplo, la corresponsabilidad de cuidados entre hombres y mujeres? ¿Ese va a ser nuestro norte? ¿O evidentemente vamos a tener que hacer una reestructuración de cómo nos organizamos de maneras colectivas en las que justamente este sistema que está atacando la vida humana e inhumana
deje de regirnos, ¿cierto? Y que podamos encontrar cuáles son las labores necesariamente, socialmente necesarias, que estén acorde también a un cuidado permanente de nuestro ecosistema y de nuestra, al final, de poner en el centro, ¿cierto?, la vida y encontrar maneras en que todas las vidas sean dignas de ser vividas. Esa es un poco la consigna y las respuestas por las cuales hay que ir buscando. Muchas gracias. Pensaba respecto a lo primero que había dicho Pancha al principio, de que aquí en nuestro territorio tenemos, digamos, una expresión particular del capitalismo debido a la colonialidad. Me gustaría si las dos pudiesen seguir profundizando respecto, bueno, a este vínculo entre el extractivismo, la globalización y la colonialidad desde la racialidad. Profundo, complejo. Bueno, también basándome bastante en lo que está diciendo la tocaya, la Francisca, yo creo que justamente una de las características de este sistema mundo económico es que, claro, las características de la producción, la reproducción, la circulación y el consumo están siempre en clave de las lógicas extractivistas y en una clave que también lo hemos señalado en otros momentos desde el Movimiento por el Agua, de la generación de territorios en sacrificio, que tiene que ver la lógica de cómo se ha ido construyendo esta geopolítica del despojo o del desecho en nuestro continente. Yo lo hablaba hace poco con mi hijo mayor. Por ejemplo, podríamos decir que los países emblemáticos de grandes leyes de protección del bosque nativo, Canadá y Estados Unidos, son las empresas emblemáticas vinculadas con la degradación y el extractivismo en nuestro continente. Entonces, acá, con ese puro ejemplo, podemos ver la lógica capitalista extractiva que está basada en la construcción de estos territorios en sacrificio. ¿Y por qué la idea de territorios en sacrificio? Una categoría que se ha utilizado bastante es la idea de zonas de sacrificio, que está basado en una suerte de decreto, por llamarlo así, a fines de los años 90, de zonas de saturación, de emisión de gases, por ejemplo, la presencia de termoeléctricas. Y así tenemos alrededor de 7 zonas de sacrificio, justamente vinculadas con la presencia de termoeléctricas de carbón. Sin embargo, nos parece súper relevante colocar el término de territorios en sacrificio. Primero, porque no son zonas, no son, bueno, una de las lógicas importantes del extractivismo son economías de enclave, que generan, se posicionan en un espacio degradando, despojando, lo que invisibiliza un territorio anexo, el ver que esa degradación es mucho más amplia que ese solo lugar. O sea, yo creo que es importante. Es como lo que pasa acá. A 40 minutos hay una serie de comunidades campesinas que no tienen agua. Pero justamente al vivir en una ciudad como la nuestra, somos incapaces de ver este elemento. Entonces, cuando entendemos más allá de zona, territorio, vemos identidades, sentidos, formas de habitar, ecosistemas, vidas humanas, no humanas, materia, biodiversidad. O sea, creo que amplía el horizonte de lo que genera el horror del extractivismo en su quehacer. ¿Y por qué en sacrificio? Porque bajo la lógica de estas economías globales, de cadena capitalista extensiva, cualquier territorio en Chile, bajo el modelo productivo, energético y consumo que tenemos, puede ser proclive de ser sacrificado. Y por eso nos gusta más entenderlo en proceso. Porque si bien se puede caer un proyecto de una megaminería o se puede caer un proyecto de instalación, por ejemplo, de una piscicultura de salmón, sabemos que sosteniendo ese mismo modelo energético productivo y de consumo se va a levantar en otros territorios de Chile. Entonces, esa es la complejidad y esa yo creo que uno de los elementos fundamentales de entender dentro del extractivismo como cadenas capitalistas de producción hasta el consumo y cómo esa característica tiene su arraigo en la práctica extractiva en nuestro continente, que me parece absolutamente fundamental. Entonces, por ejemplo, la producción. Pensemos, tenemos producción que incentiva el monocultivo, ya vemos tanto en el agronegocio como en los forestales, vemos el uso en estos campos de transgénicos, de plaguicidas, vemos la instalación de megaminería, devastando absolutamente los territorios, y donde además yo creo que ha sido lo más complicado de todo, es que pareciera que no existe otro horizonte posible que no sea el capitalismo.
Y ahí me parece súper relevante, vinculamos un poco con el tema de la mercantilización que hablaba la Francisca. También, y desgraciadamente, el extractivismo ha generado que las lógicas de entender el trabajo siempre es en clave extractivista. No vemos otros horizontes posibles de producir, y creo que lo más complicado es derrumbar ese tipo de imaginario pensándolo más allá del capitalismo, hasta desde la ciencia ficción. La otra vez también hablaba, hasta la ciencia ficción todavía está pensando en lógica capitalista, imperialista, que pueden ser muy interesantes. Yo soy una gran admiradora de Star Wars, pero sigue reproduciendo absolutamente todas las condiciones nefastas del capitalismo pensado de manera interestelar. Eh, Después vemos la reproducción de la vida, que me parece súper importante en este ámbito. En espacios pensados del extractivismo, la reproducción de la vida, además de sostener la vida, la cotidianidad, el hogar, está en una lógica de políticas de cuidado en cuerpos territorios degradados, lo que además intensifica la precarización del rol de la mujer y la disidencia en ese ámbito de cuidado, tanto desde la invisibilización histórica, que ya lo hemos hablado, pero además de la sobrecarga en lugares donde hay contaminación en el aire, o transgénico, olor a mierda de las chancherías, donde está el agua absolutamente contaminada, las familias llenas de plomo en la sangre, en el contexto andino, por ejemplo, en Arica. Entonces, el hogar, sin duda, es un espacio de reproducción de la vida, pero también yo creo que es súper importante en el contexto campesino, afro, o el originario, inmigrante, también una producción de sentido. O sea, yo creo que también hay que romper un poco con la idea que el hogar es exclusivamente una lógica de reproducción, que entiendo, pero también en nuestro continente el hogar es un espacio tanto de la producción como de la reproducción. No podemos olvidar, por ejemplo, los sectores populares, la importancia de la generación de huaipe como un mecanismo de subsistencia de las pobladoras durante la dictadura cívico-militar. Las compañías estaban haciendo huaipa al mismo tiempo que organizaban las ollas comunes. Entonces, o sea, vemos, tienen que sostener la producción en la casa, el trabajo, por ejemplo, a casa, que es parte de la precarización y la flexibilización laboral, y además el sostén de la vida, y además en territorios degradados donde tengo que preocuparme de sostener la vida en estos marcos. Pero además, y creo que esto también es algo fundamental, ampliar la noción de políticas de cuidado a entenderlo exclusivamente desde el hogar y ampliar un horizonte que podríamos llamar una política de cuidado de los pueblos o plurinacional, pluricultural, entendiendo que cuidar las plantas, los animales, también es parte de la política del cuidado. Y creo que eso le ha faltado como un elemento de análisis en la gestión de la política del cuidado. Después, ¿para qué decir circulación y consumo? Nuevamente la mujer afectada con subempleo, no empleo, la sobrecarga de las políticas de cuidado en que no tienen acceso a bienes y servicios muchas veces básicos. Piensa tú, en caso de mujeres que viven en territorios donde no hay agua, que se tienen que movilizar por ello, que su siembra y cosecha depende de los ciclos hidrológicos que ya están siendo inexistentes porque se acapararon todos los derechos de agua. En Chile, ojo, la mega sequía es producto del saqueo histórico que ha generado el Código en 1981, la privatización del agua. Al mismo tiempo, sosteniendo que los hijos y las hijas se van enfermando por el uso de plaguicida que les va llegando. Después, en la tarde, después de venir al colegio, podemos sentir después una oleada de olor a mierda y de chanchería. O sea, eso estamos hablando de la cotidianidad de los casos de mujeres, disidencias, hombres, comunidades que viven en este territorio absolutamente degradado. Y en el caso que yo lo cantaba, la minería, además, espacios violentos de acoso sexual, por ejemplo, de masculinización, donde hay una intensificación, por ejemplo, del alcoholismo. Y finalmente, la parte más amorosa, pero no menos complicada, es que también, más allá de esta producción precarizada, la reproducción con esta intensificación de la política de cuidado, la circulación y consumo en ámbitos de complejidad, la mujer y disidencia han sido, sobre todo los sectores más emblemáticos, la construcción de resistencia a estos proyectos extractivos. Ojo, generando una serie de consecuencias a nivel familiar. Yo siempre cuento, tanto en el caso de Chiloé, en el tema del salmón, en el caso de Caimán, en la lucha contra el tráfico mauro, la minería de los pelambres, eran mayoritariamente mujeres, pero que además la complejidad es que eran mujeres que estaban resistiendo, pero a la par sus hijos, sus compañeros, esposos, trabajaban en esa misma empresa extractiva que ella estaba movilizándose para resistir. Entonces tampoco es tan sencillo, no es un lugar de resistencia que pueda decir que sea gestada desde el ámbito familiar. En algunos casos sí, por ejemplo. En las comunidades mapuches sí podemos ver una construcción familiar de la resistencia. En otros casos vemos una construcción de quiebre desde esa resistencia. Y a su vez, una masculinización de las negociaciones. Y así que en Chile, ¿quiénes negociaron después la salida?
hombres. Y eso se va replicando, y donde nuevamente las mujeres y las disidencias, ¿para qué decir? Simplemente invisibilizadas, quedan nuevamente arraigadas a un espacio del hogar reducido como espacio no político. Y creo que justamente una de las luchas importantes de esta economía feminista es posicionar el espacio del hogar también como una construcción política, desde la cocina, desde la política de los cuidados, que es una forma también de referente para la organización social y popular de los territorios. Y bueno, eso quizás lo podemos abordar después con la Francisca. Eso. Sí, no, absolutamente. Me parece muy interesante lo que planteas, sobre todo, o sea, una de las cosas que planteas del cuidado, ¿cierto? Como una concepción mucho más amplia que va más allá de los hogares, ¿cierto? De que tiene que incorporar a las comunidades y no solamente una concepción desde lo humano, ¿cierto? O sea, entender la importancia que tiene este ataque de lo no humano en nuestra organización. Bueno, y como decías también, para agarrar la pregunta de nuevo de Isadora, efectivamente nos encontramos en un sistema mundo que se basa en desigualdades en todos los niveles, ¿cierto? Desde un nivel muy, muy micro hasta un nivel ya a nivel global, que se basa básicamente en países del centro, ¿cierto? En el fondo la estructura se va a, a organizar desde los países del centro, y los países de la periferia van a responder a las necesidades, ¿cierto? De estos países. Por lo tanto, al pensar en la migración y a pensar en las cadenas globales de cuidado que están profundamente racializadas, ¿cierto? Estas las podemos entender a través de una crisis de los cuidados en el norte global y una crisis de reproducción social en el sur global, ¿cierto? Por lo tanto, al existir ya cada vez condiciones más precarias en los sures globales, las mujeres se ven forzadas a migrar a los países del centro, ¿cierto? A los países del norte global, en donde se encuentra una crisis de los cuidados que finalmente se basa en la explotación histórica que podemos ver en distintas fases, ¿cierto? Porque va a haber una explotación que se basa en la desigualdad de clases, va a haber una explotación que se basa nuevamente en la desigualdad de género y también en una desigualdad racial. Por lo tanto, podemos entender que al existir esta crisis de los cuidados, ¿cierto?, se va a resolver nuevamente a través de explotación de mujeres migrantes, y que muchas veces puede ser a través de la misma va a haber una desigualdad que va a apelar a una interseccionalidad, ¿cierto? Y acá lo vamos a ver, por ejemplo, ya en términos más concretos, más, si le queremos poner números, ¿cierto? En el último estudio que sacamos, bueno, el estudio que sacamos en marzo, perdón, con la fundación, que se llama Los Amores Trabajo No Pagado, vemos, por ejemplo, cómo todos los trabajos no remunerados se ven cargados hacia las mujeres, ¿cierto? O sea, el promedio de horas de trabajo no remunerado a la semana es de 41 horas para las mujeres y de 19 horas para los hombres. Y esto se va replicando en diversos grupos. Y es interesante ver, en el fondo pensando en este punto también, que, por ejemplo, esta dinámica se va a mantener si uno lo observa por quintiles de ingreso, es decir, tanto en el quintil 1, 2, 3, 4 y 5, las mujeres presentan más del doble de horas de trabajo no remunerado que los hombres. Por ejemplo, en el quintil 1, las mujeres presentan 45 horas de trabajo no remunerado a la semana, es decir, más de una jornada laboral legal, ¿cierto? Versus 19 horas de los hombres. Y eso se va a mantener más o menos por quintiles, pero las horas de trabajo no remunerado van a ir disminuyendo a medida que avancen los quintiles, viéndose
en el fondo reflejado que los cuidados se van a basar en un flujo asimétrico de grupos sociales, de unos grupos sociales a otros. Como decíamos, de mujeres a hombres, de clases populares a clases medias altas y de hogares migrantes autóctonos, como decíamos también de los países de la periferia al centro. Por lo tanto, el acceso a cuidados satisfactorios y libremente elegidos se va a convertir en un nuevo eje de fuerte diferenciación social, que efectivamente va a explicar estas cadenas globales de cuidado y va a explicar, por cierto, la feminización de las migraciones, porque no es que las mujeres antes no hayan migrado, pero esta vez se transforman en pioneras de las cadenas migratorias. Muchas veces son las primeras o únicas en irse, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, ¿cierto? Es decir, hay un proyecto migratorio propio que se ve explicado profundamente por los procesos de crisis de la reproducción social que conversábamos en un principio. Eso yo creo que es un factor también desde la perspectiva de los cuidados y desde la economía feminista que hay que considerar como a la hora de poder observar esta crisis que deriva en la cadena global de cuidados y que deriva en una crisis social. Me gustaría retomar la pregunta que dejó Pancha al final de todo lo que dijiste, es que sería qué alternativas podemos pensar o estamos levantando, mejor dicho, desde los feminismos, frente a este escenario que plantean ambas. Sí. Bueno, yo solo quería agregar algo que se me fue la vez anterior, pero de ahí a la alternativa, que creo que un componente importante también de estas dinámicas globales es el llamado las migraciones climáticas. Y no me gusta tanto porque despolitizan y deshistorizan, pero se refieren a los grandes ciclos, flujos migratorios, producto de la degradación territorial y del llamado cambio climático. Si bien estoy de acuerdo con utilizar la categoría de cambio climático, no tenemos que deshistorizar el origen del cambio climático. El origen del cambio climático está directamente vinculado a estados-naciones capitalistas que han ido degradando su territorio y han ido generando un efecto, por ejemplo, invernadero a través de la emisión de ciertos gases con este tipo de efectos. Y pueblos completos que han tenido que emigrar por crisis climáticas vinculadas con el aumento de lluvias, de monzones, del mar. Y pero además, en esta condición, lo que me parece aún más grave de esta crisis mundial, es que además tiende a una racialización de esta migración extractivista, donde las mujeres, sobre todo de comunidades, personas afronegras y de pueblo originario, son las que van justamente generando, vivenciando en estos cuerpos territorios, siendo las más degradadas y buscando en otras territorialidades. Es así, por ejemplo, directamente en Chile, para ser muy concreta, hoy las hermanas haitianas son las más afectadas y expuestas a plaguicidas, por ejemplo, porque están trabajando como temporeras en el campo, en la zona centro del país, sin ningún tipo de protección. Si ya las temporeras y los temporeros son un tipo de oficio fuertemente degradado y en peligro por el tipo de manipulación que tienen que hacer con los productos, en el caso de la hermana y los hermanos migrantes es aún peor, porque no hay posibilidad de organización, por ejemplo, entre ellas, siempre con esta motivación que la puede expulsar, ganando una miseria. O sea, hemos escuchado de jornadas de temporera y temporeros a 5.000 pesos la jornada completa, diaria. Entonces, ahí estamos hablando de una condición que me parece importante, que este racismo estructural está vinculado fuertemente a una racialización respecto a los efectos del extractivismo también. Las alternativas, chuta, yo creo que una cosa importante, obviamente, ya lo hemos hablado bastantes veces, me sitúo desde lo que podríamos llamar feminismos territoriales, pero creo que las formas de vida, las formas de andar, luchar que tenemos muchas mujeres y disidencias en otros territorios son la construcción de la alternativa. Y pasa un poco lo que pasó en la revuelta también de octubre. Las alternativas tienen un componente que es absolutamente físico, podríamos decir, esta rabia, esta impronta, esta necesidad de organizarnos, sentido común, pero también hay una trayectoria de larga data de organización, de vivir en la alternativa, que es lo que me parece más importante. Y además, por ejemplo, cuando hablamos de alternativa para nosotros en el movimiento por el agua y los territorios, estamos hablando de una alternativa al desarrollo, no un modelo alternativo, que me parece como súper importante.
Es una alternativa al desarrollo pensando lo que decíamos antes, cómo pensarnos más allá del capitalismo, fuera del capitalismo. Entonces ahí tenemos feminismo comunitario, por ejemplo, la experiencia de Bolivia y Guatemala, por lo menos a mí me ha marcado muchísimo, el feminismo campesino popular, de la vida campesina, y acá exclusivamente Ana Muri, el feminismo decolonial, negro, de distintas autoras, y hemos hablado harto también de feminismo de los pueblos, entendiendo que nuestras experiencias territoriales de ser pueblo, de ser comunidad, de ser colectividad en sus diversas formas, también construye distintos horizontes políticos. Y siempre, además, la complejidad que tú misma nos preguntabas, Isadora, de pensarlo también en escala global, es que la alternativa, por una parte, son micro, están basadas, por ejemplo, en la economía territorial, nosotras pensamos la alternativa, pero siempre en marcos de una característica de construcción transfronteriza. O sea, nos instalamos de lo micro, pero entendemos que es una cadena completa de transformación. Y por eso, por ejemplo, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, cada vez hemos tomado más la relevancia de entender esta lucha feminista transfronteriza, porque no hay posibilidad de cambio si lo anclamos únicamente en lo micro. Pero a la vez es desde donde sostenemos la transformación. Entonces, la economía territorial y local, bueno, hay experiencias bien interesantes. Y quisiera también acá apelar un poco a lo que decía el título de este conversatorio, del buen vivir. Yo creo que una de las características importantes de la experiencia de las economías territoriales es que más bien nos encontramos en buenos vivires. Una compañera de la Asamblea Popular del Agua, las vías del agua, Guni, ella dijo hace poco, tuvo un conversatorio del Comité Socioambiental y dijo, eso me pareció tan relevante, tenemos nuestras propias formas de construir buenos vivires. Lo han tenido los originarios, por ejemplo, en el clave del Itrofimonguén, de la vida de todas las vidas, la biodiversidad en el contexto mapuche, el Sumacamaña, Sumacausay en el contexto aymara, quechua. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que esto también en los sectores populares, en los contextos urbanos, hay construcción de propios buenos vivires. Entonces, las economías territoriales tienen que tener distintos elementos. Primero, cortar con esta cadena expansiva capitalista, generando cadenas de producción, circulación y consumo a nivel micro. Entonces, economías territoriales sostenían la agroecología, en el cuidado de semillas, pero además en la circulación y el consumo, cortando las brechas extensivas, que además generan huellas de carbono, huellas hídricas, que ya sabemos, apelando a la solidaridad. Entonces, por ejemplo, en la posibilidad, primero, de romper la lógica de la dicotomía rural-urbano y entenderlo como una interrelación. La dicotomía o la dualidad opresora de lo rural-urbano es algo muy pensado desde el moderno. Lo podemos pensar desde la interrelacionalidad o desde la lógica del entretejido. Entonces, produzco agroecológicamente, respetando los ciclos de barbecho, los ciclos hidrológicos, los ciclos ecosistémicos, y como proveedoras, organizaciones campesinas y de campesinos, vendemos o intercambiamos a través del Trafquín o del AINE, la reciprocidad andina, a las comunidades, localidades, territorios en el contexto urbano. Y en ese sentido, en el contexto urbano, organizándonos desde las ollas comunes, desde red de abastecimiento, comprando juntas, comedores populares, o también ruralizando la ciudad, como son las huertas urbanas. Entonces, ahí tú ves que está generando una cadena de producción y de consumo desde lógicas solidarias, que ojo, no estoy diciendo que esto sea fácil, pero hay una posibilidad y muchas colectividades ya lo están habitando. Anulando, vuelvo a insistir, esta dualidad que siempre nos han mostrado como dos cosas casi antagónicas. Yo creo que hay que pensarlo más como un tejido. Y además, pensando en la economía territorial, que lo más complicado es la lógica de la justicia restaurativa. Restaurar las heridas, las marcas del extractivismo, tanto en nuestros cuerpos como en los territorios. Así que yo creo que ahí hay un gran desafío de una construcción de alternativa, pero es que es necesario pensarla. Yo creo que de verdad hay un carácter absolutamente de urgencia hoy. Es por eso que algunas y algunos desde la investigación o desde las militancias territoriales se habla de la transición socioecológica o extractivista. Tenemos que ya pensar ahora los mecanismos de transformación de raíz de la forma de cómo hemos producido y consumido, y además de manera interrelacionada, entendiendo, yo de esto casi soy reiterativa, casi todos los conversatorios los digo, siempre nos tildan a las luchas socioambientales y territoriales como desde un reduccionismo romántico. Obviamente que una transición socioecológica va a implicar medidas de corto, mediano y largo plazo, pero a medida de corto plazo, por ejemplo, acá se aplicaran tratados internacionales de emisión de gases, cierran inmediatamente ventanas.
Por ejemplo, acá, si se hubiera aprobado el acuerdo de Escazú, habría mayor protección respecto a la participación de los pueblos, de los territorios, respecto a proyectos extractivos que están afectando la vida. Si acá hubiese realmente consultas participativas y no exclusivamente, o sea, podríamos decir que toman la decisión y no exclusivamente como un acto consultivo, que no operan de buena fe, les aseguro que muchos proyectos podrían frenar. Acá, si aplicáramos criterios básicos de subsistencia a largo plazo del planeta, la mega minería o la minería a tajo abierto debería cerrar ahora ya. Entonces hay que pensar en estas trayectorias y en estas medidas, pero creo que ya tiene el carácter de urgencia y sobre todo la pandemia nos generan el desafío de estar pensando como colectividades en estas transformaciones. Eso. Sí, solo para complementar lo que dice Francisca, claro, o sea, la alternativa que tenemos por la cual tenemos que avanzar es a través de una desmercantilización de la vida, ¿cierto? Es decir, nuevamente, poner en el centro las labores que sostienen la vida y poder definir cuáles van a ser las labores socialmente necesarias. Así, eliminar o poder empezar a poner en un segundo plano todas aquellas labores que profundizan, ¿cierto?, este ataque, que profundizan los procesos extractivistas y cada vez ir avanzando, ¿cierto?, en poner en el centro este tipo de labores. Esto en una primera instancia, la apuesta, ¿cierto?, es primero que nada la visibilización. Y eso todavía es una pega que se está haciendo. Muchas personas todavía no hay una conciencia colectiva generalizada de la importancia muchas veces de estos procesos, de estas labores. Por lo tanto, una primera apuesta sí o sí tiene que ser la visibilización. Y a través de la visibilización apostamos también por una valorización. Y esto se tiene que entender siempre de la desprivatización, o sea, del fondo de poder sacar, ¿cierto?, estas labores de solamente los espacios privados. Y esto es algo profundamente político. Y es algo que el feminismo nos entrega mucho al tener como consigna que lo personal es político, ¿cierto? Porque entendemos la centralidad que requiere, en la centralidad que tienen todos estos espacios, y en ese sentido la única respuesta es la colectivización. Es la colectivización de cuidados, es la colectivización de estos procesos necesarios. Y así, como dijo Francisca en su minuto, hay que avanzar sí o sí en un sistema plurinacional de cuidados. Hay que avanzar, ¿cierto?, en las discusiones de los derechos sociales básicos que queremos y concebimos como urgentes como sociedad. Es decir, el avanzar en esas discusiones, en el avanzar ya más aterrizadamente, por ejemplo, en un sistema de pensiones digno, que incorpore procesos solidarios, ¿cierto? Y no solamente que nos basemos en un tema individualista que va a profundizar desigualdades, sino que en procesos de derechos sociales que vengan a paliar cómo lo pueden ser dentro de las pensiones, ¿cierto? Nuevamente en un sistema de salud solidario, pensar en una educación pública. Esa es la importancia de la educación pública, es decir, que entremos todos y todas en espacios comunes, en el que nos conozcamos, ¿cierto? En el que podamos derribar una desigualdad que para el sistema imperante es completamente necesario. O sea, la desigualdad para el sistema capitalista no es un mal resultado, sino que es algo de lo cual se basa, que es completamente necesario para poder seguir reproduciéndose y reproduciendo una acumulación de capital. Por lo tanto, el avanzar en discusiones de derechos sociales nos permite al final pensar maneras de redistribución, ¿cierto?, maneras de colectivización y de derribar finalmente al menos cierto grado de mercantilización en espacios fundamentales para la reproducción de la vida. Así que avanzar al menos en esas discusiones es completamente urgente y en lo que nos convoca, al menos sí o sí,
poder avanzar en la demanda de tener como derecho el cuidar y el derecho a ser cuidado y ser cuidada, ya que por eso es tan clave, o sea, es tan clave poder visibilizar que muchas veces se puede sonar reiterativo, pero ese derecho no existe en esta sociedad, porque estamos en un lugar completamente individualista, completamente que se basa desde lógicas de competencia y no de colaboración, por lo tanto no existe ese derecho y por eso nos encontramos con experiencias como el Sename, por eso nos encontramos, bueno, como experiencia de que al existir una mercantilización tan profunda, el trabajo remunerado es más importante que el no remunerado, por lo tanto muchas mujeres tienen que, se ven forzadas a salir de sus hogares, dejando, en el fondo, no pudiendo ejercer el derecho de cuidar y que eso sea de manera colectiva, ¿cierto? Por lo tanto, avanzar en estas discusiones va a ser urgente y fundamental para poder salir de una crisis que ya nos tienen metidos. O sea, toda la estructura, todos los mecanismos propios de producción de este sistema son los que nos llevaron a esta crisis sistémica, que en este caso se ve al final acelerada por una llegada del coronavirus, que se ve evidenciada por el estallido, pero viene hace mucho, mucho tiempo y es finalmente una crisis de reproducción social explicada, evidentemente, por los propios mecanismos de producción de este sistema. Me gustaría si pudieras profundizar un poco más en lo que dijiste sobre el sistema plurinacional de cuidados, que si pudieses desarrollar más esa idea. ¿Las dos? Sí, A ver, por favor. yo creo que sí. Me llama la atención porque, a propósito, fue una de las propuestas que mencionó la coordinadora feminista 8M en su cuenta pública que salió la semana pasada, si no me equivoco. Entonces, creo que sería interesante si pudiesen entre las dos profundizar en ese tema. Sí, yo creo que obviamente este reconocimiento de un sistema plurinacional de cuidados entiende desde otra lectura lo plurinacional. Lo que pasa es que nosotros tenemos la experiencia, nosotras cuando hablamos de plurinacionalidad, inmediatamente lo traducimos a plurinacionalidad estatal, que fueron la experiencia incipiente de Bolivia y Ecuador, que tuvieron cosas muy importantes, pero que ninguno de los dos países dejó de ser extractivista. O sea, para nosotras es bien importante señalar eso. De hecho, muchos hablan de neoextractivismo. Claro, la diferencia es que no era exclusivamente para las ventas de nuestros bienes comunes hacia el mercado internacional, sino que también servían para potenciar política pública, pero seguían siendo extractivistas. Yo digo con mucho dolor, porque he sido muy cercana al proceso, por ejemplo, de Bolivia, pero que con los gobiernos de Evo Morales aumentó drásticamente el extractivismo minero. Tenemos un colectivo La Casa, que le mando saludos a las compañeras de Oruro, en que ellas fueron fuertemente criminalizadas durante todos los gobiernos, para que después con el golpe y ahora. O sea, no estamos diciendo, pero en la lectura del extractivismo, yo creo que es fundamental decir que los países progresistas siguieron siendo igualmente extractivos. Entonces, lo plurinacional más bien lo entendemos como la articulación, la conjunción y el diálogo de distintas comunidades políticas, que pueden pueblo originario, afrochileno, afromigrante, migrantes, sectores populares, sectores campesinos. Desde ahí estamos entendiendo lo plurinacional, como esta articulación. Entonces, entender un sistema de cuidado plurinacional es entender las distintas formas de habitar, de relacionarse, de las actorías que están vinculadas al cuidado. ¿Te das cuenta? Y por eso, o sea, es imposible, igual tiene una contradicción, porque en general cuando uno trabaja en política pública o social, el principal elemento cuando es desde el Estado es que tiene que ser una política para todas y todos, que termina siendo una política de igualación, que es un gran problema. Y acá estamos diciendo todo lo contrario. Es una política que por una parte reconozca, pero que está basada, yo creo, en dos elementos que son fundamentales y que son súper difíciles. Una real consideración de políticas plurinacional de cuidados implica la no existencia de un Estado subsidiario. O sea, esa es la base. De hecho, mientras tengamos un Estado subsidiario,
todos nuestros bienes comunitarios, agua, educación, salud, vivienda, van a estar dentro de lógicas mercantiles. No hay cómo. Por eso la gran pelea sigue siendo una nueva constitución, no en las condiciones de lo posible, sino en la condición del horizonte político utópico que queremos construir. Un gran desafío. O extractivista, sin duda. Y por otra parte, el reconocimiento, que tampoco en este marco es posible con un Estado que se ha construido desde el autoritarismo, de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, fin al Estado subsidiario y autodeterminación de los pueblos, obviamente son condiciones importantes de entrelazar y entender de dónde gestar este sistema de cuidados plurinacional. Pero, en el fondo, como nuevamente hemos señalado que son paso a paso cierta etapa, primero es reconocer los diversos y las diversas formas de operar el cuidado. Y acá me parece una cuestión súper importante. Hace poco, un investigador mapuche, Andrés Cuyul, que trabaja temas de salud comunitaria mapuche, decía que, a ver, como la forma, ya sabemos, el gobierno es una porquería, no hay cómo, pero además la política que se ha generado para justamente afrontar el COVID, la pandemia, son políticas puramente entendidas en una lectura absolutamente individualista, fuera de contexto comunitario, donde se está llamando, obviamente, a lavarse las manos, cosa insólita, en un país donde más de 137 comunas no tienen agua potable, insólito, donde se está llamando a acceder a ciertos servicios de salud, donde sabemos que no existen en muchos contextos, pero además, donde en un contexto, por ejemplo, mapuche comunitario, la salud está pensada en sentido colectivo. Entonces no opera en términos individuales cuidado, sino opera más bien una conjunción del entorno, de la familia y de la persona. Entonces, también eso es hablar de un sistema plurinacional de cuidado. De hecho, yo en otros conversatorios he hablado del concepto de soberanía sanitaria, un concepto que de hecho también se ha trabajado harto desde economistas feministas en Argentina, que es, además de apelar a la soberanía alimentaria, a la autodeterminación de los pueblos, hoy más que nunca, la soberanía sanitaria es el reconocimiento tanto la necesidad de democratizar y desmercantilizar la salud pública, pero por otra parte es reconocer el horizonte de construcción de salud en otras claves culturales, salud comunitaria, colectiva, de relación de la persona con la comunidad, la naturaleza, articulando haceres y saberes dentro de las prácticas propias de los pueblos con haceres y saberes de la ciencia. No es una negación de la ciencia para nada, sino justamente en este entretejido. Entonces es interpelar al Estado, pero también en la construcción posible de autodeterminación sanitaria que pueden tener los pueblos. Entonces es pensar en todas estas lecturas. Entonces la complejidad es que son proyectos que parten de la construcción de validación de nuestro proyecto autónomo en la diversidad de pueblos que somos, y a la vez que tenemos que estar interpelando constantemente al Estado y al gobierno de turno por el resguardo de ciertos derechos. Entonces es súper complejo cuando hablamos en esta pluridimensionalidad de entender el sistema de cuidado dentro de la condición de lo plurinacional. Eso. Sí, solamente para complementar lo que dice Francisca, efectivamente, al pensar en un sistema de cuidados vamos a tener, es algo que, bueno, está en construcción, ¿cierto? No hay solamente un sistema de cuidados que funcione para todas las realidades, ¿cierto? Pero va a tener que tener efectivamente ciertos nortes, ciertos principios, ¿cierto? Y uno de ellos va a ser evidentemente el fin último que busca, que es la colectivización de cuidado. De sacar, de entender que esto no se puede resolver dentro de los hogares. No se puede, como decíamos al principio, no se puede resolver a través solamente de corresponsabilidad de cuidados entre hombres y mujeres. Eso es completamente insuficiente y no resuelve el problema, porque entendemos que el problema también es desde el propio sistema. Entonces una corresponsabilidad de cuidado no está amenazando en ningún caso a la estructura hegemónica. Por lo tanto, un sistema de cuidado efectivamente, bueno, rescato mucho lo que dice Francisca de que se tiene que erradicar el estado ay, se me fue la palabra, el estado subsidiario, porque efectivamente el estado subsidiario al final va a actuar cuando el mercado no puede hacerlo. Esa es la definición del estado subsidiario. Por lo tanto, se elimina cualquier concepción de una respuesta comunitaria, una respuesta solidaria o una respuesta colectiva.
En ese sentido, creo que esos son principios básicos que va a tener que tener esta propuesta, ¿cierto? Y finalmente también es entender cómo se financia, que es algo que puede parecer quizás como de segundo orden, pero la verdad es que es bastante primordial porque al final el sistema de cuidados, bueno, una cosa es como que se puedan utilizar los mecanismos ya propios que se están dentro de los cuales se están resolviendo los cuidados. Sí, las mujeres y las comunidades históricamente han tenido espacios, ¿cierto?, de resolver este conflicto o esta situación, ¿cierto? Pero por otro lado va a ser muy importante quién paga este conflicto, porque no es lo mismo que lo paguen este Estado actual a que lo pague un Estado que se consiga desde, por ejemplo, un sistema tributario progresivo. ¿Y por qué me meto en este lugar? Porque es muy importante ver mecanismos a través de los cuales efectivamente el capital pague la crisis. Y la crisis de cuidado, la crisis multisistémica, particularmente la crisis del coronavirus, pero pensando en un sistema de cuidado, va a tener que ser a través de mecanismos progresivos en el que en sociedades tan desiguales como la es la chilena, en el que el 1% de los más ricos concentra el 33% de los ingresos en este país, sea capaz de pagar este sistema de cuidados y sea capaz de pagar finalmente la crisis, porque son aquellos que se ven más beneficiados por el expolio permanente del valor que se genera en estas esferas privatizadas y finalmente en estas esferas no valorizadas y no remuneradas. Por lo tanto, solamente quería añadir ese elemento que me parece fundamental a la hora de pensar en los principios básicos que debería tener una idea como esta. Bueno, a propósito de lo que está hablando Pancho al principio sobre los cambios necesarios de la Constitución, aquí nos preguntan hasta qué punto son compatibles las ideas de vivir las alternativas y seguir apoyando un cambio institucional y si se puede pensar en superar el neoliberalismo sin superar al Estado. Chuta. Bastante Pero amplio. esa es o sea, es un debate además, yo siempre se lo he dicho a otras amistades, como que puedo cambiar durante los ciclos de mi vida como por semana. Es un poco lo que me pasaba con el plebiscito, que obviamente yo sí creo que es fundamental una nueva constitución, pero no por convención constitucional. Entonces era como apruebo, participo o no participo. Y cada lunes cambiaba de idea. Entonces, pero a ver, yo creo que he hecho un recorrido y justamente por lo menos aquí le preguntas a alguien que para mí el Estado es el Estado. Se generó toda una expectativa, por ejemplo, en Bolivia, Ecuador, de transformación desde su condición plurinacional, pero vemos que la estructura histórica de construcción de lo que es el Estado es la opresión y el monopolio del poder y la violencia. Y en ese sentido puede ser un Estado lo más democrático, progresista que exista, pero su lógica de cómo funciona es de desaparataje. Entonces, si tú me preguntas, yo creo que la construcción de alternativas la pienso mucho más en una posibilidad pensada de los territorios, desde los pueblos, en las propias condiciones. Sin embargo, eso no quita, y eso hemos dicho, igual que la etapa, medidas de corto, mediano y largo plazo, eso no quita no seguir interpelando al Estado. Entonces está esta complejidad, que creo mucho más en la gestión territorial, en la construcción de, por ejemplo, nosotras como Movimiento por el Agua y los Territorios, nosotros hicimos una propuesta de gestión comunitaria del agua, y está pensado absolutamente como gestión no estatal, sino gestión comunitaria por cuenca y subcuenca, en que las distintas comunidades, tanto rurales y urbanas, nos hagamos parte de esa gestión de cómo pensar el manejo sostenible, restaurativo de los flujos hidrológicos. Eso no quita que, por ejemplo, también decimos, tiene que derogarse el Código de Agua, porque es el principal instrumento que ha generado la privatización del agua en Chile. Entonces, si bien yo creo que la construcción de alternativa pasa por la construcción. Escuché una frase bien bonita en Brasil, poder popular comunitario, que era como una mixtura con el poder popular emblemático de la unidad popular, pero también con este pensamiento ya pensándonos desde las comunidades, con lo diversas que somos. Sin embargo, siempre interpelando en esta construcción de mediano a largo plazo
al Estado, porque sigue siendo la entidad administradora de la violencia y la precarización. Entonces también tenemos que estar interpelando, y esa es la complejidad que tenemos. Entonces, obviamente los movimientos sociales de los distintos territorios tenemos distintas lecturas. Si tú me preguntas a nivel personal, yo soy fuertemente antiestatista, absolutamente, cada vez más, me convenzo más. He tratado de tener un vínculo más podríamos decir, de entender, pero eso no quita que el Estado sigue siendo uno de los agentes que genera, diseña y aplica política pública y política social. Y en ese sentido sigue siendo un campo de disputa respecto a la gestión. Entonces, me parece mucho más interesante pensar la construcción de alternativas desde lo público, entendido desde lo comunitario, que interpela al Estado, que construir una gestión de la alternativa de lo público en términos exclusivamente de lo estatal. Y creo que es justamente una de las diferencias. Y, por ejemplo, eso implica también romper con ciertos lenguajes en esta construcción que excede al Estado, pero también interpela ciertos instrumentos. Por ejemplo, nosotros en el Movimiento por el Agua y los Territorios hablamos de los derechos de la naturaleza. Sin duda que el concepto de derecho viene del derecho positivo romano, pero cuando hablamos de los derechos de la naturaleza, utilizamos una herramienta histórica de reconocimiento de derechos que tienen una clave colonial, pero que la pensamos descolonizada, como la naturaleza en sí misma sería un valor intrínseco que tiene derecho, pensada como una sujeta política, donde uno de esos derechos, por ejemplo, la capacidad de una restauración ecosistémica de su flujo, de su ciclo y de los territorios. Entonces, claro, los derechos de la naturaleza están pensados desde la gestión territorial comunitaria, pero al mismo tiempo está interpelando un Estado que, o sea, hablar de derecho a la naturaleza, si ni siquiera reconoce el agua como derecho humano, o sea, en esa complejidad. Entonces, bueno, esa es la complejidad, yo creo que sobre todo nos pasa a los movimientos sociales, que somos fuertemente críticos, pero también entendemos que es un campo de disputa que no podemos dejar de lado. Eso. Francisca, ¿te gustaría añadir algo al respecto? Es que la verdad encuentro que Francisca lo expuso de una manera muy completa y hermosa. De verdad, creo que esa No es la... exenta de complicaciones, ojo, no es sencillo, eso Porque sí. la pregunta siempre va a ser muy compleja. Pero por ahí yo creo que es la apuesta, o sea, de que efectivamente los cambios y los procesos políticos se den desde los movimientos sociales, se den desde las comunidades, desde los territorios, porque siempre ha sido así. Es decir, cualquier cambio, cualquier modificación que se pueda aspirar ha sido a través de una presión popular, una presión política que generalmente no viene del Estado, por una herencia de clase y una herencia histórica que tiene el Estado. Sin embargo, efectivamente, al menos a corto y mediano plazo, sí es un espacio que se debe disputar en muchas áreas, simplemente porque es el garante de derechos. Y eso es algo que no podemos obviar, porque si es que pensamos como sociedad que al menos debemos aspirar a ciertos derechos sociales universales y suficientes, ¿cierto? Es decir, no solamente, bueno, podemos ver ahora me voy a ir un poquito, pero con las políticas que está entregando de emergencia el gobierno de 65.000 pesos por persona o de canastas de 30.000 pesos, es decir, no tienen ni un sentido. Es decir, si pensamos en la necesidad de derechos universales y suficientes que nos permitan tener una vida digna, ¿cierto? Un vivir digno, tanto en la crisis como después de la crisis, se vuelve fundamental la acción del Estado, al menos como un ente ejecutor. Y en ese sentido es importante poder hacer algunas disputas a través de este medio, al menos en un mediano plazo, pero siempre priorizando los procesos políticos y los procesos
de asociación, ¿cierto?, desde los territorios, desde los movimientos sociales y desde los territorios, como dice Francisca. Por lo tanto, eso solamente podría añadir. Bueno, agradecerle a las dos. No sé si, a ver si podemos responder esta pregunta que dice, desde Colombia, ¿cómo considerarían que podría ser una alternativa comunitaria para salir del aislamiento preventivo? ¿Y cómo sería posible pensar en otras maneras de sanarnos colectivamente? Chanfle, sí, lo mismo, siempre las preguntas son súper profundas y complejas. Bueno, eso es lo interesante de las preguntas. Yo creo que también lo mismo, los haceres y saberes populares justamente han sido sostenidos desde la alternativa comunitaria. Y yo creo que tiene que ver con dos elementos, por lo menos lo que yo he visto hasta ahora. Nosotros, por ejemplo, la coordinadora hemos generado este plan de emergencia feminista, en Red Nos Cuidamos, que de hecho también está la red en otra instancia, y creo que tiene dos elementos fundamentales. El tema de pensarse territorialmente, localmente. O sea, estamos en un marco de pandemia y el autocuidado es primordial, pero sabemos que también un autocuidado que tiene que pensarse desde mecanismos de solidaridad que tienen que ser locales, porque si no exponemos tanto a nuestras vecinas y vecinos como a nosotras mismas en el campo de las familias. Entonces vemos que las ollas comunes se han ido organizando en términos de territorio arraigado que han generado sus propias prácticas sanitarias, y así como tan potente, y a mí me emociona mucho, las mismas brigadas de salud que estaban resistiendo en la Plaza de la Dignidad contra la represión policial, son las mismas brigadas que están ayudando a sanitizar en espacios de las ollas comunes, pero tiene que ser territorial para no poner en riesgo. Y por otra parte, es volver a la clásica reflexión, pero que se nos olvida que nuestro hogar también es nuestra construcción política. Entonces, en este proceso de aislamiento físico, no lo quiero pensar en aislamiento social, es la posibilidad de construir alternativas desde nuestros hogares, desde nuestras formas de consumo, desde nuestra forma de cariño en la casa. Entonces, yo creo que es la casa y el barrio los elementos que nos permiten construir comunidad en el marco de la pandemia. Y en ese sentido, los procesos de sanación, como todo proceso de sanación, va a tener su ciclo. Yo espero de verdad, de todo corazón, nuestra revuelta 2.0 es parte de nuestra sanación. O sea, quedamos en una suerte de pausa y donde hemos visto incrementado, por ejemplo, me olvidó comentarle, las actividades extractivas se triplicaron durante la cuarentena. El extractivismo no está en cuarentena. Se han aceptado una cantidad de proyectos desde el estudio de impacto ambiental horroroso. O sea, es todo lo contrario. Se ha intensificado la minería y se ha intensificado la agricultura y ahora nos quieren pasar un decreto en el SAC que permite la incorporación de definitivamente los transgénicos en Chile. Entonces, es como esto, tenemos que sostener nuestras vidas en nuestros hogares, politizar, entender que el espacio de donde vamos a surgir en una revuelta 2.0, construcción territorial de estas redes que puede operar tanto desde la olla común, pero también de la solidaridad con tu vecina, vecino, abuelo, abuela, y por otra parte, seguir en la reflexión y entendiendo que cuando esto termine, tenemos que seguir movilizándonos en las calles, en un marco además donde justamente el racismo estructural ha sido un elemento que ha estado muy presente en el marco de la pandemia. Ya vimos el asesinato de George, ya vimos el asesinato de Lamien, contexto mapuche, y también hemos visto esta horrorosidad de criminalización de hermanas y hermanos haitianos. ¿Se acuerdan en el caso de Quilicura, que hicieron todo un abordaje mediático de, en un espacio, como una especie de condominio, en que había muchas personas que estaban infectadas de COVID y se le abordó de una absoluta condición racista, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el gran pic que fue el Colegio San George, que casi se nos olvida, que fue el primer baluarte del COVID-19 que no tuvo absolutamente nada que ver con ese abordaje. Entonces se nos viene el desafío de una lucha antirracista importante que siempre ha sido un elemento que ha estado presente, ojo, pero creo que hoy más que nunca es visibilizar que todas estas hegemonías, todos estos horrores, todas estas lógicas extractivas, todas estas violencias, lo que hoy generaron en el marco de la pandemia es su intensificación, pero al mismo tiempo la red de solidaridad, las organizaciones territoriales y el cariño también se han ido profundizando en estos marcos. Eso. Sí, yo creo que por ahí también es la clave de entender que esto no es un distanciamiento social, sino que al menos físico. Y por ahí
también poder encontrar mecanismos solidarios y políticos, es decir, estas instancias de encuentro también se han proliferado a través de este contexto, en el que podamos seguir encontrándonos, el que podamos seguir discutiendo, el que podamos seguir profundizando en temas que nacen por la revuelta social, también es un mecanismo de resistencia colectiva, que nos permite estar vigentes y, como dice Francisca, cuando las condiciones materiales lo permitan, volver a salir. Pero esa revuelta ya va a estar cargada de una serie de contenido que se le ha estado otorgando durante todo este periodo. Por lo tanto, esa resistencia política colectiva a través de estas instancias también se ha vuelto fundamental. Y no solamente dentro del país, sino también en instancias de la región, ¿cierto? Es decir, con compañeras de Argentina, de Brasil, de Bolivia. Eso también ha sido, creo, un espacio, bueno, también de Colombia, desde donde era la pregunta. Creo que han sido espacios de resistencia, de profundización, y que efectivamente nos va a llevar también a esa sanación de la que hablaba. Bueno, con esta pregunta más contingente y que nos proyecta un poco hacia el futuro, damos el cierre de esta sesión de hoy. Me gustaría sí una solicitud, si es que pudiesen recomendar nombres de autoras de economía feminista, extractivismo y colonialismo como cierre. También si alguna quiere añadir algo. No, yo creo con eso, mira, pensando en colectividad y persona, porque lo leí también, dije ya, en México, Geobrujas, las compas de Geobrujas tienen un trabajo maravilloso de cartografía feminista, de mapas corporales, además muchas compañeras Geobrujas son geógrafas y otras son economistas, entonces ahí yo las recomiendo, estoy pensando en territorialidad. En Colombia hay una autora que se llama Astrid Ulloa, que es la que trabaja esta noción de feminismo territorial en la lucha anti-extractivista. En Ecuador está una compa que se llama Sofía Zaragozín, que es del colectivo de geografía crítica y que hacen cartografía feminista, lo mismo, maravillosa. Ellas hacen geografía feminista decolonial, ahí son poderosas. Más, lo interesante es que dialogan desde las luchas socioambientales, la geografía, la economía, van entretejiendo muchas cosas. Creo importante siempre leer a la compañera Maristela Spampa en Argentina, que ella ha posicionado también con fuerza esta idea de feminismo territorial, es una gran lectura anti-extractivista. Así que por lo menos esas son mis recomendaciones y también, bueno, sugerirles un trabajo muy interesante y bonito que hicimos. Bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros de Adyayala, sin duda. Esta lucha es transfronteriza o no será. Como Movimiento por el Agua y los Territorios sacamos un decálogo de la gestión comunitaria del agua y los derechos del agua. Está en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Instagram. Lo lanzamos para el 22 de abril y de verdad creo que es una herramienta muy importante de estas construcciones de alternativas, donde fundamentalmente se basa en la derogación del Código de Agua y cómo podemos pensar otras formas de vincularnos y de gestionar el agua. Eso sería por mi parte y muy agradecida de conversar con mi tocaya y con la Isadora ahí de nuestra gran facilitadora y el espacio de la red. Buenísimo, sí. Bueno, por mi parte, pensando en autoras de economía feminista principalmente, una autora chilena súper relevante es Cristina Carrasco. Ella estuvo, bueno, trabajó gran parte de su vida en España y ahora vuelve a Chile y tiene toda una perspectiva súper profunda de los cuidados, ¿cierto? De los centrales que se vuelven para el sistema productivo. Y bueno, ella, en verdad, mucho que aprender de ella. También una compañera argentina, economista feminista también, Corina Rodríguez, también que habla mucho también desde los sistemas de seguridad social. Bueno, tiene grandes reflexiones muy interesantes. Una española que la cité ahora un par de veces, ella se llama Amaya Pérez Orozco, también muy clara, tiene un libro que se llama La subversión feminista de la economía,
y parte desde el punto cero de por qué estamos hablando de economía, por qué estamos hablando de feminismo, hasta ya herramientas mucho más profundas de análisis a corto, mediano y largo plazo, así que ella también muy recomendada, sobre todo en ese ámbito. Bueno, Silvia Federici, faltable también desde una perspectiva histórica, y en ese sentido también es importante mirar, muy importante mirar el trabajo de María Mies, que también hace un análisis desde una perspectiva histórica del origen de la división sexual del trabajo, del origen de la explotación de las mujeres insertado en un sistema mundo. Entonces, ella también está bien interesante, fundamental su lectura para poder empezar a abarcar estos temas. Y bueno, también agradecer mucho el espacio, ha sido muy interesante la conversación, yo aprendí un montón con Akimi Tokaya. Ha sido de verdad una experiencia muy enriquecedora y agradecida por el trabajo de Isadora y de la red en general. De verdad insisto en que ha sido un trabajo fundamental para el desarrollo del feminismo en Chile. Así que simplemente agradecer y decir que somos material dispuesto desde Fundación Sol para lo que se necesite. Bueno, entonces doy también gracias a quienes nos siguieron durante la transmisión, a quienes estuvieron comentando, también a Amanda que nos acompañó todo este rato en los controles de la transmisión. Muchas gracias. Y bueno, se dejaron planteado de verdad muchas reflexiones, entonces quienes quieran seguir profundizando, les contamos que la próxima semana vamos a seguir tratando este mismo tema en una sesión de reflexión, que es más tipo diálogo, en una videollamada, así que mañana vamos a abrir las inscripciones, quienes estén interesadas pueden... estén atentas porque vamos a anunciarlo por nuestras redes sociales. Y bueno, quien quiera volver a ver esta transmisión va a quedar en la página web de la red, también para que se lo manden a sus amigas, a quienes quieran. Y eso, nuevamente gracias a las dos y buenas noches. Buenas noches, gracias. Chao, queridas.